Yo recuerdo que cuando yo era niña y tomaba clases de danza, había muchas niñas que querían hacerlo y no tenían los recursos para hacerlo, o en su zona no había un lugar donde pudieran crear arte o hacer danza o música, lo que quisieran hacer. Entonces tuve primero un encuentro con los centros comunitarios, entonces vimos ahí la necesidad de llevar al arte a otras zonas de Juárez donde se me dijo que no se podía llegar. Creemos que aquí hay mucho talento, que hay muchas ganas y mucha necesidad de expresar. Y en el 2012 abrimos la primera academia. Iniciamos la clase con una bocina y 4 niñas de alumnas. De esas 4 niñas que empezamos con una bocina, ahora son más de 300. Recuerdo el primer recital, estábamos luchando por vender boletos a 50 pesos. Era un teatro de 300 personas y creo que había la mitad del teatro. Entonces, estos años que con el apoyo de las maestras llenamos el teatro El Paso del Norte, que es un teatro de gran capacidad, la verdad es que no podía creer. Mi abuela me inscribió en clases de danza en donde nos daban diferentes vertientes dancísticas y desde el primer momento a mí me generó paz y encontré como una identidad física, musical, creativa dentro del ballet. Empecé a los 3 años. Yo siempre encontré en el ballet como un refugio. Ahí encontré mi zona de confort, el lugar, mi lingua en donde yo podía ser yo misma sin importar. Y ahí siempre descargué mis emociones. Algo que yo siento que ayuda mucho en la vida personal, el ballet de todas las personas, es que te crea una disciplina hasta en tu día a día y en tu vida. Es muy extraño, es como el cómo te sientes cuando estás en un escenario bailando, pero es como algo que no puedes describir. Por ejemplo, cuando eres bailarín, piensas en ti y en tu avance, pero cuando eres maestra tienes que pensar en tus alumnos y en el avance de tus alumnos. Y es como dejar de lado el ser egoísta. Que al final de cuentas, el estar en cualquier deporte, se puede decir, disciplina, es saber hacer responsables, el conocer la puntualidad, el que ellas se conozcan un poco más y que sepan qué es lo que pueden llegar. Yo creo que siempre ha sido como mi lugar seguro. Es como el espacio donde me siento yo. Siento que Chely es la bailarina y Araceli es otra persona. Entonces, siento que cuando estoy en este espacio, pues me siento más plena, más libre, más segura y más feliz también. Aquí encontré el tipo de alumnas que toda maestra quiere tener. Son niñas muy comprometidas. Me llevé la sorpresa de la cantidad de talento. Es que yo sé, pues, por todos los años que he visto a mi mamá dar clases y así, yo sé que es como muy difícil formar una academia y luego una academia con tantas alumnas y tantos maestros es impresionante pensarlo cuando incluso yo lo viví. Entonces es muy raro. Que lo más bonito de mi trabajo es que el enseñar es la forma más genuina de trascender en esta vida. Cada vez que iba a dar clases y que mis alumnos se llevan un poquito de todo este mundo y vida que me ha dado el ballet y las bonitas experiencias que ha acumulado y podérselas compartir pues día a día es lo más bonito. Es el mejor trabajo del mundo, la verdad. Bueno, yo todavía siento mariposas en el estómago, realmente me conecto mucho. De las mejores experiencias que he tenido en mi vida me las ha dado el escenario. Como estaba la clase de ballet y la de contemporáneo al mismo tiempo, y esta niña dejó de ir a ballet y le dijo a su mamá, mamá, es que yo quiero ir a contempo. Y la mamá le dijo, pues es que ¿por qué no vas un día a contempo y un día a ballet? Y la niña
Pero claro que la niña no sabía hacer nada así, pararse de manos, entrar al piso, se volteaba en las rodillas, hacer arcos, no sabía hacer nada. Pero yo ahorita la veo que hace muchísimas cosas, es súper ágil, se pasa en arco, camina de manos, hace resortes, hace todo. Yo creo que ella es como esta parte de que a mí me reconforta saber que estoy haciendo un buen trabajo. Yo creo que todos los bailarines hemos bailado feo alguna vez. Entonces, creo que siempre hay algo que mejorar. Siempre, aunque tú veas que un bailarín baila muy bien y consideres que hace todo perfecto, siempre tiene algo que mejorar, siempre algo le va a salir mal. Y porque el baile no es perfecto. Aquí no existe la palabra miedo. Aquí no existe la palabra no puedo. En mi salón de clases no existe esa palabra. No hay que compararse con otra gente, porque el baile es algo personal. Incluso si alguien hace la misma coreografía, que cada quien va a hacer la misma coreografía diferente porque es algo personal que tú solo transmites. Entonces no puedes esperar a bailar igual que otra persona. Y el que ella se lo reafirmen día a día, que entran al salón y se ven en el espejo y intentan, y el día que sale eso que pensaba que era tan inalcanzable y ver que lo realicen es algo muy bonito y gratificante. La danza se vive con pasión, se baila con el corazón. Entonces dicen por ahí que el corazón mata la técnica. Entonces si tenemos las dos, que es el objetivo en nuestra academia, pues vamos a crear una danza magnífica. Todos los niños son buenos para algo. Todas las personas somos buenas en algo, la mayoría de las veces no sabemos en qué. Si tú tienes un hijo, o sea, mételo a natación. Si no le gusta, mételo a, no sé, taekwondo. Si no le gusta, mételo a un deporte, mételo hasta que sepas en qué es bueno. O sea, de ahí totalmente apóyalo. Hablando sobre los niños, les hace un bien, no importa lo que sea, les hace un bien porque se entretienen, están haciendo algo productivo, están conociendo una disciplina, están conociendo su cuerpo, están conociendo pues lo emocional, están conociendo los límites mentales que no existen. Entonces yo les diría apoyarlos. Si no puedes, un día a la semana, no tiene que ser todos los días, pero sí busquen en qué son buenos. Todas las personas somos buenas en algo, todas. Y a veces nunca lo descubrimos. Petit ha sido construido con mucho tiempo, mucho trabajo, mucho empeño, mucha paciencia, mucho amor. Estamos tratando de mejorar para cada uno de nuestros alumnos y que lo mejor de Petit apenas está por venir.